Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu amor y por tu presencia, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque tú eres fiel y nunca nos dejas, nunca nos abandonas, Señor, y tus promesas son sí y amén, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, es una bendición, la verdad, poder compartirle la palabra esta noche. Y le voy a pedir que me acompañe a Primero de Samuel, por favor. Primer libro de Samuel. Capítulo 2, versículo 12. Primero de Samuel 2, 12. ¿Ya lo tenemos? Dice usted, amén. Si lo tiene. Mire, está ahí en la pantalla. Y yo quiero leerle, solamente son 3 cosas muy rápidas que yo quiero dejar en su corazón, que Dios había puesto en mi corazón para poderle compartir. Y es muy rápido. Ahí en la pantalla está en la versión Reina Valera. Voy a dar lectura a la versión Nueva Traducción Viviente. Y usted sígame ahí, de todas maneras le van cambiando ahí cuando vaya haciendo. Pero quisiera que usted escuchara esto. Vamos a leer del 12 al 17 y dice así. Mire, ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. Me gusta esta versión. Que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que se sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma toda la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía, no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Cuando yo estaba yo estudiando esto, estaba yo leyendo y me llamó la atención que dice, ¿cómo dice aquí la última parte? ¿Era qué? Muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado y decimos y lo hemos dicho? Es que no hay pecados grandes ni chiquitos. ¿Usted ha escuchado eso? Y lo decimos porque el pecado es pecado y lo sabemos, pero me llama la atención que en esta parte de la escritura sí dice que era muy grande el pecado de los hijos de Elí. Y yo me di a la tarea de estudiar y dije, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué tú tomas tan en serio esta situación? Y mira, el asunto era el siguiente. Dios había establecido desde Levítico, desde Moisés, cómo es que se iban a ofrecer los sacrificios, de qué manera se tenían que entregar. Y de hecho sí Dios había establecido que los sacerdotes podían tomar de los sacrificios para comer, para alimentarse, era parte de lo que ellos podían tomar, pero había una orden muy clara de cómo se tenía que hacer, cuándo se tenía que hacer y qué se tenía que hacer primero. Y lo primero que se tenía que hacer era ofrecer el sacrificio y quemar la grosura, y después los sacerdotes, ya que había acabado el sacrificio, podían tomar la carne para poder comer, porque ellos comían de lo sacrificado y era solamente de algunos sacrificios. Pero estos sinvergüenzas, como dice esta versión, no tenían respeto al Señor. Ellos llegaban y le decían al que iba a ofrecer el sacrificio, a ver, échate para allá. Antes de que se ofreciera, ellos ya estaban tratando de sacar la carne. Y peor aún, dice que cruda a veces. Yo no me imagino a estos cuates viniendo diciendo, a ver, saca la espaldilla, ¿no? Un buen bistec acá de lomo, no sé, la pierna, dame lo mejor. ¿Para qué? Para asarlo. O sea, en lugar de ofrecer el sacrificio, estos cuates hacían una carnita asada con cebollitas y nopales. No había eso en ese tiempo, no lo sé, pero ellos hacían eso.
Y dice que era muy grande el pecado de estos jóvenes. Y me llama la atención, ¿por qué era tan grande? Lo dice inmediatamente ahí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Aquí dice la versión que estaba yo leyendo, porque dice, el pecado de los jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. El pecado era muy grande. ¿Sabes por qué? Porque por la manera de vivir de estos cristianos, porque ellos se supone que eran, si hacemos una comparación con nuestro tiempo, si hacemos un símil, ellos eran gente, hombres que conocían la ley de Dios. Bueno, no solamente eran gente que conocía la ley de Dios, eran los sacerdotes, eran los que servían en el templo. Se supone que ellos sabían, porque no cualquiera se paraba ahí a ofrecer el sacrificio. Eran hombres que servían y que conocían, y eran, por así decirlo, estos cristianos, hijos de Dios. Dice que a causa de lo que ellos hacían, la gente menospreciaba servir al Señor. Y a mí Dios me habló fuerte a mi corazón, porque a causa de nosotros la gente puede o querer servir al Señor o no querer servir al Señor. A causa de nosotros la gente puede despreciar la mesa del Señor. A causa de nosotros la gente puede despreciar el servir. ¿Por qué? Porque estos hombres vivían de una manera en la que no le agradaba a Dios. Y no solamente vivían de una manera en que no le agradaba, sino estorbaban a la gente para que ellos pudieran adorar, para que ellos pudieran servir a Dios. No me contestes, y esto como le digo, fue para mí, Dios me habló, pero ¿qué es lo que nosotros hacemos en nuestra vida, mis amados? ¿Ayudamos a la gente a que quiera acercarse a Dios o les ponemos un estorbo para que ellos sirvan a Dios? Este silencio está bien chido. ¿Qué es lo que hacemos? Por eso dice que el pecado de estos hombres era muy grande. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Ayudamos a servir, a que los demás amen? O cuando la gente viene y dice, ay, no inventes, es que sí me gustaría servir, pero fulano, mira ellos, da. ¿Cómo es nuestra manera? Porque dice que el pecado era grande por eso, porque ellos no querían servir a Dios. Ahora, yo recuerdo cuando empezó, estaba yo recordando cuando empezó todo el asunto del sacerdocio. ¿Ustedes recuerdan a dos hermanos que se llamaban Nadab y Abiú? ¿Quiénes eran? Hijos de Aarón. ¿Y se acuerdan qué les pasó a los hijos de Aarón? Ofrecieron un fuego extraño, o sea, eran sacerdotes también. Se metieron a ofrecer un fuego extraño que Dios no había dicho, porque el fuego que se ofrecía era el fuego que él había encendido. Estos cuates, por lo que dice después, porque después se da la instrucción de que aquel que vaya a ministrar no tome vino. Luego se da esa instrucción, o sea que seguramente los cuates andaban borrachos, sirviendo al Señor. Y se metieron fuego extraño, y dice que fuego de delante de Dios cayó y los consumió, y fueron muertos. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué con Nadab y Abiú hubo una disciplina tan fuerte que los mató, y con estos cuates andaban haciendo de las suyas y no pasaba nada? ¿Usted no se ha preguntado por qué hay gente que hace cosas malas y no le pasa nada? ¿No le da envidia a veces? La verdad, vamos a ser honestos. Es que ese hermano anda haciendo quién sabe qué y no lo agarra a nadie, ni lo bajan del servicio. Y yo por una vez, ya el pastor quiere hablar conmigo. No más porque quería aventar a mi suegra a la alberca de los bautizos el domingo. Algunos me dijeron, pastor, ¿no la puede dejar más allá abajo 5 minutos para que se remoje bien? ¿Sabes? Esto es muy importante. Hay muchas ocasiones en las que yo leo la palabra y veo que Dios, no sé cómo decirlo sin que suene mal, pero yo veo que Dios no aplica la misma disciplina para todos. Yo veo que, por ejemplo, David, cuando el pecado de David, que fue acostarse con Betsabé,
planear el asesinato de Urías, mandarlo matar, hacer una carta, y luego andaba como campante ahí por su palacio. Nació el niño después de 9 meses y hasta que no llega el profeta Natán y lo confronta, y Dios le da gracia y no lo mata y lo perdona. Hay una consecuencia de eso, pero le perdona la vida a David y lo levanta. Y a la muerte de David, Dios le dice a Salomón: Salomón, si tú quieres que yo esté contigo como estuve con David tu padre, tú tienes que ser perfecto como fue David tu padre. Y yo digo, pues ¿de qué David estábamos hablando? Porque el David que yo leí la regó fuerte. Y luego de repente voy al libro de los Hechos y me encuentro con Ananías y Zafira, que vendieron una casa. Se les hizo fácil agarrar un pedazo de ahí y decir, no, la casa costó tanto, pero la verdad fue todo. Y le mintieron al Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la disciplina en ese momento? Muerte inmediata. Estos cuates, los hijos de Elí, andaban en el jijiji, jajaja, con su carne asada y haciendo otras cosas peores que aquí dice después que ellos, mire, para que no crea que le estoy mintiendo. Versículo 22. Ahora bien, Elí era muy viejo. El versículo 22. Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que le velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mire lo que dice esta versión. Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos, los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable, pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, dice, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre. ¿Qué dice aquí? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Les valió un cacahuate lo que su papá les podía decir. Pero aquí me doy cuenta de algo, mi hermano, que aunque nosotros, mire, póngame mucha atención a esto, aunque nosotros pensemos que Dios no va a obrar, no va a hacer nada, Dios nunca puede ir en contra de sus propias reglas y de lo que Él ha establecido. La palabra dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Va a cegar. A veces nos gustaría que la siega fuera muy rápida en algunos casos, ¿no? ¿Cuántos dicen sí, amén? A mí me gustaría que pasara rápido. No, pero ¿sabes de qué va a pasar? Va a pasar porque Dios no puede ser burlado. Mira por qué no se arrepintieron. Cuando yo leí esto me dio miedo, porque yo leí que dice: ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios había resuelto hacerlos morir. No había oportunidad para ellos para arrepentimiento. Dios había resuelto hacerlos morir. Por eso ellos no hicieron caso. Y a mí, mi hermano, eso me sorprende. ¿Sabes por qué? Porque yo no quiero nunca estar en el caso en el que Dios diga: ya, déjalo. Tengo mis planes para él. Dios había resuelto morir a estos jóvenes porque su papá no los había estorbado. ¿Por qué? Porque la gente menospreciaba las ofrendas del Señor a causa de lo que ellos hacían. Mi hermano, es mi oración que en nuestra iglesia nadie jamás, nunca desprecie la mesa del Señor por causa nuestra. Alguien dice amén conmigo. Mira, que la desprecien porque no la quieren, por lo que sea, porque a lo mejor no están convencidos, y nosotros orar por ellos, pero que nunca nadie diga: yo no voy a servir al Señor porque nunca quiero ser como tú, porque yo miro tu vida y no quiero ser como tú. Eso sería dolorosísimo, muy triste, muy triste. Dios había determinado ya hacer algo con la vida de estos jóvenes. Había determinado hacerlos morir. Cuando yo leo lo que Dios hizo con Faraón, yo le preguntaba al Señor, porque dice que Dios endureció el corazón de Faraón para glorificarse. Y a veces hay gente que dice: bueno, entonces la culpa de todo no la tuvo Faraón, la tuvo Dios. Pero sabes, en la omnisciencia de Dios, Él sabe el futuro y Él sabe lo que hay en el corazón de cada persona.
y usa eso para sus propósitos. Así que mi hermano, yo te digo algo, nunca sientas que Dios no va a obrar, nunca sientas que Dios está siendo injusto contigo, nunca sientas, es que a lo mejor, Señor, mira, yo hago todo esto y mis amigos del trabajo que son borrachotes, que andan haciendo todo lo que ellos hacen, mira cómo les va, y yo que estoy haciendo las cosas correctas, mírame en la condición que me encuentro. ¿Sabes? Eso nunca es sabio de nuestra parte, porque si tú y yo servimos al Señor, la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien ha comprobado eso en su vida? Todas las cosas, mira, aún hay cosas que tú puedes decir, ¿y cómo me va a ayudar esto a bien? No lo sé. Hay cosas que si tú me preguntas, a ver, pastor, ¿y esto a qué me puede ayudar a bien? Mi respuesta más segura va a ser, no lo sé. Pero si Dios dice en su palabra que a los que le amamos todo nos ayuda bien, a los que conforme a su propósito son llamados, te digo algo, eso va a ser bendición y va a ser bueno para nosotros. De verdad. Un problema de trabajo, una crisis, cualquier cosa que tú y yo podamos ver. Me gustó mucho lo que Chris nos compartió la semana pasada. Cuando tú no has escuchado que Dios hable o Dios no ha dado una respuesta, es porque quiere llevar tu milagro a un nivel más alto. Si Dios no ha dado una respuesta todavía, es porque Él todavía está obrando, porque Él todavía sigue haciendo cosas, porque la promesa de Él es que Él no nos va a dejar. Dijo, el que a mí viene, yo jamás le echo fuera. El que confía en Él jamás será avergonzado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no se preocupe. ¿Qué va a pasar con los malos? Van a tener su merecido. A mí me impresiona el salmo que escribe Asaf, donde dice que por poco se deslizaron sus pasos. ¿Se acuerda? Dice, porque tuve envidia de los que prosperaban, de los malignos que prosperaban. Eso pasa bien seguido, ¿no? ¿Cuántos de repente decimos, pero por qué prosperan? ¿Sabes? No tengas envidia. Me llama la atención que Asaf dice en ese salmo, no sé si es el 39, me parece, dice, hasta que yo entré en el santuario, entonces entendí las cosas. Cuando tú y yo no entendamos algo, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Y buscar la presencia de Dios. Y cuando no entendemos nada de nada, ¿qué tenemos que hacer, mi hermano? Adorar. Cuando usted no entienda nada, que lo mejor que puede hacer es adorar. Y Dios se encarga de poner todo en orden. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora mire, en comparación a estos jóvenes, en Samuel 3, acompáñenme por favor allí en 1 de Samuel 3, y lo traigo subrayado porque solamente quería decirle estas cosas muy breves y muy rápidas. Número 1, que nadie nunca menosprecie servir al Señor por nuestra causa. Número 2, cuando Dios ha determinado algo, Él lo va a hacer. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. ¿Estamos de acuerdo? Aunque a veces quisiéramos que la cosecha fuera más rápida, ¿no? Y cuando el Señor dice, mía es la venganza, ¿recuerda esa palabra que aprendimos? El Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Cuando tú te quieres vengar, estás tratando de tomar el lugar de Dios, porque esa venganza, eso no te corresponde a ti, solamente le corresponde a Dios. Ahora tú puedes orar y decirle, Señor, hazme un instrumento de tu venganza. Esa es otra cosa, ¿no? Que tampoco va a funcionar, aunque algunos oran así. Señor, sé tú mi venganza, pero úsame a mí. No se puede orar así, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y yo creo, casi estoy seguro que cuando Dios no hace algo es porque está esperando a ver nuestra reacción. No sé por qué siento eso, que cuando Dios no ha obrado y no ha traído venganza o no le ha dado el pago a alguien que tú sabes que lo merece, es porque está esperando a ver cuál es nuestra reacción, está esperando a ver cuál es nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay paz, si en nuestro corazón hay perdón, si en nuestro corazón puede haber tranquilidad y puede estar el carácter de Cristo. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tienes el carácter de Cristo? Contéstale, ¿qué te importa? Y te vas a dar cuenta que no lo tiene. No le contestes así. ¿Tienes el carácter de Cristo? Capítulo 3 de 1 de Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y mira, no es de extrañarse. No es de extrañarse. Mi hermano, escúchame. El joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Y mira eso. ¿Qué dice? Y la palabra de Jehová
escaseaba, o sea, había un déficit de palabra de Jehová. O sea, la palabra de Dios se perdió, la palabra de Dios estaba escondida, la palabra de Dios la tenían acaparada en algún almacén y no la estaban sacando, o tal vez Dios se quedó sin palabras en ese tiempo. Y Dios decía, ¿y ahora qué les digo? No, ¿por qué escaseaba la palabra de Dios? Pues por todo el capítulo 2, mi hermano. ¿A causa de qué? De Elí y de sus hijos. Esto me lleva a una reflexión muy fuerte para nosotros en lo personal, mi hermano. Cuando nosotros decimos, es que no escucho a Dios, te digo algo, es que no creo que no sea Dios el que nos quiere hablar. ¿No será que nosotros no andamos caminando como para poder escuchar a Dios? ¿Estamos buscándole para escucharle? ¿O estamos queriendo que nos hable cuando estamos viendo la tele? ¿O atendiendo nuestros anuncios, nuestras cosas? Te digo algo, la palabra de Dios escaseaba porque no había alguien que pudiera ministrar a Dios, porque no había alguien que estuviera pagando el precio, porque no había alguien que estuviera haciendo las cosas correctas. Ahora yo le voy a decir algo con todo mi corazón. Cada uno de nosotros somos sacerdotes de nuestro hogar. ¿Alguien puede decir amén? Somos sacerdotes en nuestro hogar. Y si en nuestro hogar de repente no hay la palabra de Dios, y nuestro hogar más que una casa de bendición, de pan, de repente hay gritos, sombrerazos, golpes, azotones de puerta y todo eso que hay en otras iglesias. Yo sé que en esta no, pero en otras iglesias me han contado que pasa a veces. ¿No será que nosotros tenemos que hacer algo para que eso no pase? ¿Será o no será? Yo creo que sí es. Dice que no había palabra y escaseaba y no había visión con frecuencia. Y el versículo conocemos la historia. Un día estaba Elí acostado, Samuel estaba durmiendo en el templo, y de repente escucha una voz, Samuel, Samuel, y dice, heme aquí. Va y habla con Elí. Me llamaste, yo no te llamé, acuéstate. Y otra vez vuelve a suceder lo mismo, y le dice, ve y acuéstate. Y me llama la atención el versículo número 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ahora, ¿qué es lo que hacía Samuel hasta este momento, mi hermano? El versículo 1 dice que el joven Samuel ministraba en la presencia de Elí y ministraba a Jehová. Y de todas maneras, aunque él ministraba, no había conocido la palabra de Jehová, ni le había sido revelada. ¿Sabes? Hay una diferencia muy grande, mi hermano, entre leer la Biblia y estudiar la Biblia. Hay una diferencia muy grande entre cumplir con mi plan de lectura que tenemos, porque si no el pastor nos regaña a todos. ¿Cuántos van al día con su plan de lectura? Sí, porque es el segundo día del mes, entonces todos vamos bien, ¿no? Es como el libro más leído de la Biblia, ¿sabe cuál es? Génesis, enero, Génesis, todos. Ya cuando llegamos a números ya es un desastre, pero Génesis vamos bien. Yo espero que estemos leyendo, pero no podemos solamente leer y decir, ya cumplí con leer. Necesitamos que la palabra de Dios nos sea revelada a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que produzca un cambio en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que buscar una revelación a nuestro corazón. Por eso yo le insisto, mire, cuando usted lea la palabra, tenga un cuaderno de notas, o ahí mismo en su celular, en la versión que estamos usando, en la aplicación de YouVersion, ahí hay para hacer notas. Usted ahí puede hacer las notas que usted quiera. El asunto está en que podamos leer la palabra y no solamente dejarla en una cuestión de, yo la leí y ya cumplí. Y no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa a veces. Usted empieza a leer y cuando se da cuenta ya terminó los 3 capítulos y no sabe de qué se trató. ¿Le ha pasado? ¿A quién le pasa eso? Todos los pecadores levanten su mano. No, todos los honestos levanten su mano. A mí me pasa. Y a veces me tengo que regresar y regresar y regresar. Y cuando la estás leyendo en la noche, que ya dices, ya es bien tarde, son las 7 de la noche, ya es bien tarde para dormirme. Y es que mi esposa quiere que me duerma a esa hora, hermano. ¿Quién se duerme a las 7 de la noche? No es cierto, claro. Un día le dije, hoy sí nos dormimos temprano, son 1:45. Y mi esposa dice, 1:45 de la mañana, y yo pensé que era temprano. Y ella me dice, te voy a acusar con tus papás y les voy a preguntar si eso es temprano. Y ya me regañaron por no dormir. Pero
Cuando tú estás así casi sin dormir y estás así y empiezas a leer así, dices el joven Samuel, y empiezas a pensar, Samuel el carnicero que ha de ver 10 pesos, no inventes, y mañana la carne, ¿qué va a hacer? No, ay, la carne no la metí al refrigerador, y de repente ya llegas al versículo 21, y Jehová volvió a aparecer en el cielo, y dices, ay, ¿en qué momento el carnicero se metió aquí? ¿Le ha pasado? Pasa. Y a veces decimos, bueno, ya cumplí. No, ¿sabes qué? Regrésate, léelo, pon atención. No lo leas con sueño, no uses la Biblia para dormir. Sí, hay hermanos que, ay, tengo insomnio, pero usted cree, pastor, le empiezo a leer la Biblia y me da un sueño. Y yo digo, ¿y eso te da alegría? Ay, es que yo sí, es la paz del Señor. La paz del Señor. Mira, yo sé que la paz de Dios viene a tu corazón cuando lees la palabra, pero léela, escribe algo, lo que Dios te dijo. Aunque tú digas, pero es que no sé si esto tiene que ver con algo, o sea, no. Pídele a Dios, antes de orar, dile, Señor, habla algo a mi corazón, lee tus versículos, apunta lo que Dios te haya, aunque de los 3 capítulos te haya dicho una cosa, apúntalo y dile gracias por esto que me dijiste, y vas a ver cómo la cosa va a ser bien diferente en tu vida, en tu corazón. Hay una revelación de la palabra de Dios a tu vida, y es bien diferente cuando alguien te lo dice desde aquí a cuando tú lo tomas directamente de la palabra. ¿A cuántos aquí Dios te ha hablado algo específico para ti a través de la Biblia? Levanta tu mano. ¿Cómo se siente eso? Es increíble. Es wow, Dios me está hablando, claro, porque Dios quiere hablarte, Dios quiere dirigir tu vida, Dios quiere moldear tu corazón hacia donde Él quiere, amén. Bueno, Samuel no había conocido la palabra de Jehová, ni le había sido revelada. Versículo número 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y entonces Jehová dijo a Samuel, voy a hacer una cosa en Israel, que a quien la oyere le van a retiñir retiñirán ambos oídos. Y aquel día, mira lo que yo te decía hace rato, aquel día yo voy a cumplir contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio y hasta el fin. Mi hermano, no creas ni por un momento, no creas ni por un momento que cuando Dios ha dicho algo, Él no lo va a cumplir. Para bien y para mal. Si Él ha dicho que al que hace tal cosa va a recibir un castigo, Él lo va a hacer. Y a veces extiende su misericordia tratando de que la gente se arrepienta y retome el camino, pero llega un punto en donde Él tiene que aplicar lo que dijo que iba a aplicar, porque Él no miente. Él cumple su palabra. Y si Él te dijo que va a bendecirte, si Él te dio una palabra de sanidad, si Él te dio una palabra de que Él te va a levantar, te digo algo, Él lo va a cumplir en su momento. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque digas, Señor, para mí que no va a suceder nada, yo te digo algo, Dios es especialista en tomar. Mira, alguien me lo dijo una vez así, Dios puede hacer en un día lo que a ti te tomaría hacerlo en 10 años. Lo que tú has tratado por 10 años, Dios en un segundo, en un momento, en un instante, en un de repente de Dios lo puede hacer. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Esperar, confiar o desesperarnos? Me acuerdo cuando Clau nos enseñó, no te quedes a una oración de tu milagro, no te quedes a un diezmo de que Dios abra las ventanas de los cielos, no te quedes a un venir a una oración para que Dios te dé la palabra que estabas necesitando. No te quedes en la línea de lo que Dios pudiera hacer. El pueblo de Israel se quedó en la línea. El primer pueblo que salió de Egipto se quedó en la línea y se quedó a las puertas de la entrada a la tierra prometida. No nos quedemos ahí, amén. Mira el versículo 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los saque. Papás, este es nuestro ministerio con nuestros hijos. ¿Cuál? Estorbarles. Me están mirando. Nuestro ministerio es estorbarles para que no fallen en el camino del Señor. Si alguien necesita algún consejo, mi esposa y yo tenemos una maestría en estorbación, en estorbamiento.
Y de repente se te van a enojar y van a pensar que no los amas y que se quieren ir de la casa y que ya, nunca más, porque a mí yo sufro, me voy a independizar, no importa. Todo eso, pero nuestro trabajo es estorbarles para que puedan llegar a cumplir el propósito de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes, ay, el pastor, ¿por qué dice esas cosas? Porque hay que decirlas. Se tenía que decir y se dijo. Los papás tenemos que estorbar a nuestros hijos. Hay que estorbarlos. Es como cuando un niño quiere correr hacia la avenida, un niño chiquito. ¿Tú qué es lo que haces? Lo estorbas, te paras enfrente, no lo dejas porque sabes que puede morir. Es lo mismo que pasa con nuestros hijos. Hay que pararse enfrente, hay que estorbarles, hay que hablarles, hay que decirles, hay que insistirles. Y pastor, ¿qué pasa cuando ya son grandes? Estórbales orando. Estórbales orando. Cuando ya están casados, estórbales orando fuertemente. Yo tengo un testimonio de mi hermano. ¿Puedo dar tu testimonio, mi brother? De Pedro, el pingüino. Pedro el pingüino. Ok. Hace muchos años, cuando mi hermano era joven, sin barba. Mi hermano es publicista y él estaba trabajando en una agencia de publicidad importante aquí en la ciudad, y de repente estaban haciendo entraste a un concurso para hacer un comercial para Bacardí, Pedro Domecq, Bacardí, ¿verdad? Y entonces yo me acuerdo que él me platicaba, porque no es porque sea mi hermano y está aquí sentado, pero es recreativo mi hermano. Bien creativo, es muy creativo, la verdad. Todo lo que usted vio del Grinch, Navi Grinch y muchas cosas que hemos hecho se han salido de la cabeza de este hermano mío que tengo. Y él escribió un comercial y yo me acuerdo que él me platicaba que mandaron traer animadores de Brasil y de Canadá. Ya lo habían hecho, era un pingüino que se llamaba Pedro el pingüino, y era como el camello de los cigarros Camels, pero era un pingüino. Y ya tenía hecho todos los comerciales y estaban buenísimos. Yo vi los storyboards, estaba bien bueno, pero era un comercial que invitaba pues al consumo del alcohol. Pero era trabajo, hermano. Y entonces usted sabe que yo tengo una mamá que ora. Si usted conoce a la hermana Esther, es japonesa, nieta del pastor Cho. Eso no es verdad, pero parece. Entonces, pero mi mamá oraba fuerte. Y yo me acuerdo que decía, no, es que ya estamos a punto. Y él me platicaba muy emocionado. Y yo estaba contento por mi brother. Yo le decía, oye, qué buena onda, bro, está bien chido. No, sí, y ya vinieron los de Canadá y las animaciones y están pagando un dineral para que se pueda hacer. Y yo me acuerdo que de repente un día me llama así bien triste. Dice, ¿qué crees que pasó? Le digo, ¿qué? Se cayó el proyecto. Le digo, ¿por qué? Pues porque resulta que una ley, ¿no? Que dijeron que el pingüino estaba muy caricaturizado y que entonces iba a influir en los niños, y entonces por ley no se podía, y todo lo que ya habían invertido y todo el dinero y lo famoso que él se iba a hacer se vino para abajo. Y él estaba totalmente triste, y cuando me contó a mí yo le dije, bueno, bro, pero habrá otras oportunidades, tú sigue le echando ganas. Y él así todo cabizbajo. Y cuando le dice a mi mamá, ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó esto? Mi mamá dijo, qué bueno. Dice, ¿cómo que qué bueno? Pues yo no te quería decir, pero yo estuve orando. Le dije, Señor, si eso no te va a dar gloria, quítaselo. Le dije, no te pases. Y entonces es tu culpa que no me hayan dado eso. Sí, me da gusto y qué bueno. Y ya me dijo, ¿qué crees que me dijo mi mamá? Le digo, no, bro, pues ya ni te digo nada. Al rato te va a querer correr de la casa. Y sucedió. Sucedió después. Profética mi voz. Pero ¿sabes algo? Lo que yo he aprendido es que tú puedes estorbarlos a través de la oración. Nada puede en contra de la oración de un padre por sus hijos. Y aunque tú lo sientas que se están yendo y ya son grandes y ya se quieren independizar porque tienen 17 y se van de la casa, bueno, hasta después de los 18 así dicen y no se quieren ir. Dice aquí una hermana, se van hasta los 30, que le dices, ya. ¿Sabes algo? Mientras tú estés orando por ellos,
Mientras tú sigas intercediendo y todos los días pidiéndole, Señor, si no los puedo estorbar físicamente, los voy a estorbar en oración, y que lo que los aleje de ti, quítaselos. ¿Sabes qué va a pasar? A veces nuestros hijos van a sufrir algunas cosas, pero son porque Dios va a usar esas cosas para cambiar su corazón y traerlos hacia Él una vez más. No dejemos de orar por ellos, amén. Y bueno, lo más hermoso de esto es que Elí le dice a Samuel: dime la palabra que Dios te dijo. Y Dios le había dicho a Samuel todo lo que iba a hacer con Elí. Samuel se lo dijo, y versículo 18 dice: y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él le dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Mira que yo creo que Elí estaba viejo y cansado de sus hijos, que ya no dijo: no, Señor, ten misericordia. Lo que Elí dijo: está bien, si Dios así lo quiere, que se los eche. Estoy cansado de ellos. Y el versículo 19 es algo que me llama mucho la atención, mi hermano. Un niño que creció en la presencia de Dios, que aprendió a escuchar la voz, dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Cuando tú y yo buscamos a Dios, todo lo que Él diga, todo lo que Él habla a tu corazón, no va a caer en tierra, no va a ser vacío, va a dar su fruto y va a generar algo en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y mira qué bendición. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Sabes qué sucedió? Que Samuel empezó a juzgar. De hecho, fue el último de los jueces que tuvo Israel. Y Samuel fue alguien que impactó toda su generación para que la gente buscara de Dios. ¿Qué es lo que se va a decir de nosotros, mi hermano? Que seremos algunos que fuimos impacto para la generación y que ayudamos a otros a buscar de la presencia de Dios. Fuimos una voz de parte de Dios para los nuestros. Fuimos una voz de parte de Dios para los nuestros, o fuimos los que estorbamos para que los demás pudieran servir al Señor. ¿De quién depende eso? Di conmigo: de mí. De lo que yo decida hacer con mi vida y de la manera en la que yo le quiera servir a Él. Pastor, pero si yo ya la regué y ya agarré el camino que no, ¿hay oportunidad? Claro que sí. Siempre que hay vida, hay esperanza, dice Proverbios. Mientras haya vida y esperanza, podemos arrepentirnos, podemos caminar, podemos pedir perdón y podemos seguir adelante. Amén. No está perdido nada. Si tú estás hoy aquí, hay una oportunidad para que tú lo puedas lograr. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿le parece si hacemos una oración? Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno. No voy